Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Vamos a orar para agradecer a Dios por este tiempo y empezamos ahora sí con lo que viene siendo la lectura. Ahí están viendo en qué vamos a estar leyendo hoy. Hoy va a ser primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y mañana terminaríamos ahora sí la primera carta de Pedro y empezaríamos con la segunda pasado mañana. Así que para que estén ahí atentos y vamos a empezar la oración. Para no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Esto, vuelvo a repetir, se encuentra en primera de Pedro, capítulo 5, ya estamos en el último capítulo, versículo 1 al 7. Solamente vamos a ver esos versículos para que estén atentos con lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Ruego, dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y eso es algo que ya lo habíamos visto justamente ayer, que si somos partícipes en la vida de Cristo y en la muerte de Cristo, también seremos partícipes en su resurrección. O sea, viviendo los padecimientos que vivió Jesús, viviendo la muerte que vivió Jesús, o sea, muerte en Cristo Jesús al final, y también seremos partícipes de lo que viene siendo su resurrección. Siguiente versículo dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y esta parte me es muy importante porque lo he visto en las iglesias, como a veces hay como una falta de compromiso. Y esto es algo que pasa muchas veces. Nosotros podemos llevar 1, 2, 3 años en el Evangelio y es normal que las personas que son nuevas en el Evangelio como que todavía no estén muy animadas a saber qué es lo que debe hacer uno. Sin embargo, por algo dice y habla a los ancianos. La gente que ya lleva más tiempo en Cristo Jesús, incluso que ya llevan 2 años, pienso yo que a partir de ese tiempo ya se tiene que conocer un poquito más de la palabra. Si no se ha conocido, pues hay que ponerse las pilas para ir creciendo en el Evangelio. Pero todos nosotros de alguna manera hemos recibido un don de Dios. Todos de alguna manera hemos recibido una bendición de parte de Dios hacia nuestra vida, un don que podemos llegar a otorgar no solamente a la iglesia, sino también a los servicios por los cuales nosotros sabemos que recibimos la palabra de Dios. Les doy un ejemplo, tan solo aquí nuestro moderador y nuestra moderadora y la hermana Mel y el hermano Ralo son personas que por ellos mismos y que por el corazón que Dios les dio, decidieron ya por el tiempo que tienen o la capacidad apoyar en este ministerio. Entonces, ese tipo de situaciones son algo que nosotros tenemos que entender, porque nadie se le pidió y a nadie se le obligó, sino que es una cuestión que sale del corazón de ellos. Y yo sé que bendecidos serán por causa de ese corazón de querer servir en la obra del Señor, ¿no? Entonces, esa cuestión es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Primero que nada, a desear poder servir al Señor, porque es nuestra manera. Si vemos la palabra cuando dice acciones de gracias, no son decir gracias, son acciones por las cuales agradecemos a Dios, y el servicio a Dios es una de ellas. Puede ser el servicio en la iglesia, puede ser un servicio, por ejemplo, aquí mismo, como lo hemos hecho en este tipo de ministerios en los que se trata de distribuir, otorgar la palabra. Incluso un servicio muy sencillo que luego las personas que son constantes aquí en los devocionales es el compartir los devocionales, es el ¿cómo se dice? El compartir las enseñanzas o cuestiones por el estilo. Entonces, ese tipo de servicios dados de corazón son agradables para Dios. Puede ser incluso, y esto es algo que una persona me llegó a mencionar una vez,
y me decía, es que yo no tengo la fuerza física porque traigo un problema en la espalda como para estar ayudando en los servicios, porque tendría que estar moviendo y me voy a lastimar. Y yo le dije, es válido, al final de cuentas es cierto, pero en la iglesia no solamente se necesita un servicio físico, también a veces un servicio emocional, de conocimiento, de sabiduría, o en muchas ocasiones incluso ni siquiera necesariamente económico, sino material. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la iglesia en la que yo estuve había un detalle, y era que el internet no llegaba a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque resultaba ser que es una iglesia de 3 pisos. Entonces, ¿qué es lo que yo terminé haciendo? Con la gracia de Dios, porque yo no sabía de esto, me terminé enterando por algo que apareció en internet, que existen algo que se llama repetidores. Lo que hacen esos repetidores es repetir, vamos a decirlo así, la señal del internet, de manera que la extienden hasta un poco más de alcance. Entonces, yo sabiendo esto, compro ese repetidor. No estaba muy caro, realmente me salió en 150, algo así. O sea, si se dan cuenta, era bastante económico. 150 pesos mexicanos, ya lo convierten según cada país. Y lo compré, lo conseguí, y ya le avisé al pastor y me moví y traté de acomodarlo y configurarlo, y al final de cuentas pudimos hacer que el internet no solamente llegara del 3er piso al 2º, sino también hasta el 1º. Esa cuestión es un servicio a Dios, porque a lo mejor yo no soy muy bueno para algunas cuestiones en informática o cualquier cuestión por el estilo, pero si puedo conseguir un material, un utensilio o algo que le sirva a la iglesia y lo puedo dar, mejor que mejor. Por ejemplo, quienes donan sillas, quienes donan mesas que a lo mejor les sobran, o quienes donan ropa para la iglesia, quienes donan algunas cuestiones que a lo mejor tú dices, bueno, no están sirviendo en la iglesia, pero están sirviendo a la obra del Señor, para ser más exacto. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de donar. A lo mejor no tienen la capacidad para cantar, para estar en alabanza, de adoración, no conocen de computación para estar en multimedia, no conocen, a lo mejor por lo mismo, como les daba la idea, es una persona que está lastimada o algo por el estilo y no tiene la capacidad de estar ahí moviéndose o haciendo cosas forzadas. Pero yo les doy un ejemplo. La persona que me lo dijo era una persona que le estaban pidiendo servir en limpieza. Y yo le decía, bueno, a lo mejor no tienes la posibilidad de servir en ese tipo de cuestiones, pero puedes conseguirles los materiales, si es que tienes la capacidad, obviamente, para el servicio de eso. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Hay un trapeador que yo no he podido conseguir, pero quiero conseguir. Es un trapeador que es como circular, ¿no? Ese trapeador ya no es necesario como tal de que tú estés ahí exprimiendo, sino que directamente tiene un mecanismo que cuando tú haces esto, empieza a exprimir solito lo que viene siendo el trapeador. Es un trapeador circular justamente con esa función, ¿no? Tiene ese mecanismo. Y eso facilita bastante la ayuda en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que tienen que estar limpiando todo el tiempo ya no tienen que estar ahí malgastándose las manos, que muchas veces son hermanos que por amor a Dios lo hacen, pero que al final de cuentas o a veces traen problemas o se les facilita más. Y si yo tuviera y tengo la posibilidad de ayudarles en eso, a lo mejor yo no voy a estar limpiando, pero les consigo las facilidades para que ellos puedan hacer mejor el servicio a Dios. Es un ejemplo entre muchos, ¿ok? Porque el que tiene tiempo y capacidad sirva a Dios de esa manera, y el que no, pues busque la manera, entre tanto que tenga posibilidades, de apoyar, ¿ok? Entonces, nosotros que tenemos ya su tiempo en el Evangelio, de verdad servir a Dios, porque recibimos, ¿y dónde están nuestras acciones de gracia? Porque nuestras palabras de gracias son dadas cientos de veces. Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por... Pero ¿y nuestras acciones de gracias dónde quedan? ¿Dónde están? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que actuar de alguna manera. Y bueno, hablando de esta cuestión, en cuanto al término de ser liderazgo, de tener un liderazgo en una iglesia, el término de tener ya sea una persona que se dedica y se encarga de la iglesia, como un pastor, o en el caso de una persona que es líder juntamente con los de la iglesia, un diácono o algo por el estilo,
está excelente que tengan ese deseo de poder apoyar y servir en la iglesia en tanto que se pueda y guiar a la misma iglesia. Sin embargo, y aquí es donde me quiero detener, y esto va incluso para las personas que tienen el deseo y el anhelo de predicar incluso la palabra vía internet o en su casa o en cualquier lugar, ¿ok? El mismo mandato está para todos, ¿ok? En cuanto al término del liderazgo, y eso es lo que vamos a estar viendo. Si nos vamos a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a empezar a ver las características necesarias para un para un obispo, que quiere decir un líder o representante, una persona que está frente a la gente y es el que, pues, como quien dice, da la cara por la familia de Dios. Ahí nos dice las características que esta persona tiene que alcanzar y ser para poder llevar a cabo ese trabajo. Justamente, bueno, la carta a Tito es lo que viene después de segunda de Timoteo. En el capítulo 1 dice, por eso denme un segundo porque que no sean reverentes. ¿Me podrías hacer un favor, Rodri? ¿Me podrías buscar, porque no quiero perder demasiado tiempo acá en lo que explico esto? Uno que dice, y tú sé ejemplo a los creyentes en la enseñanza con seriedad. Porfa. Sé que está en Tito, pero no me acuerdo en qué parte, y no sé que por aquí la pierda. A ver si la encuentro antes. Todo verdadero hijo en la comunidad. No se consigue, no es peor, no es fiel tal. Porfa. Y por mientras vamos viendo una cosita que dice justamente aquí en Tito, también hablando de estas cuestiones, dice requisitos para los ancianos y obispos, que dice, por esta causa te dejé en Creta. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, y fíjense esa cuestión tan importante, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador y amante de lo bueno, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esa parte es bien importante porque a veces hay personas que quieren enseñar su propio evangelio y la palabra de Dios ya es muy clara en cuanto a cómo es el evangelio actual. 4:12, ¿en serio? Ok, vale, con razón todavía no lo he encontrado. 4, pero llega hasta el capítulo 3, Tito. A ver, sí que está por aquí, pero no me acuerdo. Exhorta a los siervos que se sujeten, ¿dónde les queda? Que me interesa enseñarles dónde está ese versículo. Creo que es el 10, pero no me acuerdo de qué capítulo. Pues no lo tengo aquí. Es Timoteo, ¿en serio? ¿Es Timoteo? No, es en Tito, según yo. A ver, a lo mejor me equivoco. Déjame te lo confirmo. 4:12. Tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. No, es muy similar, pero es uno que dice... No. Les explico, es uno de Tito. Sé cuál es porque lo he predicado ya en alguna otra ocasión, pero no recuerdo la parte en la que viene específicamente, donde dice, tú enséñate o muéstrate como ejemplo en todo. Sí, creo que muéstrate como ejemplo en todo, dice. Pero necesitaría revisarlo aquí. Pero bueno, luego se los enseño si es que tengo la oportunidad, ya a lo mejor al final, porque si no nos vamos a llevarnos mucho tiempo en buscar ese versículo y no tiene mucho sentido. Solamente les voy a decir lo que dice principalmente. A lo mejor sí está en Timoteo, pero no me acuerdo. Habla principalmente 2:7. Tito 2:7, a ver, ¿lo habré pasado? Sí, mira, aquí está, perfecto, muchas gracias. Mira, justo ahí está, gracias. Dice, preséntate, y esta parte quiero que lo veamos de la siguiente manera, porque esto es algo que yo quería enseñarles. Y es algo que, aunque no es
¿cómo se dice? Un motivo para desechar una prédica, ni tampoco un motivo para desechar a un predicador o a alguien que enseña, si es algo para tomar en consideración a la hora de que nosotros prediquemos la palabra. Hay muchas, y es algo común porque la gente busca entretener más que predicar la verdad, y sabemos que a Timoteo justamente Dios por medio de Pablo le manda y le exhorta a que predique la verdad tal y como es, porque llegará un momento en el que la gente no sufrirá la sana doctrina. O sea, va a haber gente que no va a querer vivirla y sufrirla como es debido, sino que querrá vivir a su manera. Entonces, una de esas cuestiones que se ha dejado de lado es la seriedad en la predicación. Y no quiere decir un momento de aburrimiento ni de formalidad, sino de tomarse en serio lo que dice la palabra. Por lo mismo, a veces chistes, bromas y cuestiones por el estilo quedan un poco de fuera, o al menos como un motivo extra e innecesario dentro de la enseñanza. Y justamente aquí veíamos eso porque dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes, desde el versículo 6, a que sean prudentes, presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, y ahí es donde dice justamente, en la enseñanza dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, ciertas palabritas que no son correctas se deben evitar en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Ciertas bromas, chistes innecesarios, es mejor sacarlos de las predicaciones, de las palabras, y mejor tomarse en serio lo que viene siendo la Escritura, que al final de cuentas venimos predicando la verdad, y esta verdad es seria. No es algo que tomarse como entretenimiento, no es que vengas cada domingo a desestresarte, a escuchar algo que te entretiene como si fuera un show, sino más bien es una palabra que lleva a sanidad, a libertad y a arrepentimiento del pecado. Entonces no podemos tomarnos como una broma, como un chiste, como algo con lo que entretenernos lo que viene siendo la palabra del Señor, sino que tal y como vimos que le dice tanto a Timoteo, que lo estábamos viendo aquí, que seamos ejemplos a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También se lo dice a Tito, otra persona que estaba como líder, que él se muestre a sí mismo como ejemplo en la enseñanza, con seriedad, integridad, con palabra sana e irreprochable. Eso es necesario en cada uno de nosotros, en cada cuestión de la que nosotros, por la que nosotros actuamos al final de cuentas. Entonces, yo no lo digo y se los pido para que juzguen a las personas que no lo hacen, pues Dios conoce los corazones de ellos y tal vez en su ignorancia, literalmente por eso, lo hacen, pues ellos aprendieron así de sus propios predicadores, de sus propios pastores, pero mientras prediquen la verdad, pues bueno, Dios sabrá el cómo actúa su corazón. Pero ustedes y yo que tenemos conocimiento de esta verdad, sí debemos tener mucho cuidado de no tratar de ser entretenidos en la palabra, sino más bien claros, concisos y, bueno, al final de cuentas con palabra sana e irreprochable. Y obviamente tomándonos en serio lo que es la palabra del Señor, porque es necesario, ¿okay? Es una necesidad a la hora de predicar el Evangelio. Yo incluso le dije una vez a una persona: si tú no te tomas en serio el Evangelio, ¿cómo esperas que quien no lo cree se lo tome en serio? ¿Cómo planeas que otra persona se tome en serio lo que ni tú, que se supone que tú sí lo crees, te tomas en serio? Pues la palabra de Dios se predica con seriedad. Entonces, no para que juzguen a los que no lo hacen, sino más bien para que ustedes mismos consideren su forma de actuar a la hora de enseñar y lo hagan con seriedad. Si es que ese es el deseo de su corazón, de actuar, de enseñar, de predicar, de ser personas que guían y cuidan y sirven a las ovejas del Señor, que sepan que una de las características es que a la hora de la enseñanza la palabra de Dios se toma en serio, ¿okay? Se toma en serio. Seguimos leyendo. Decoroso, por eso decíamos que era alguien que respeta, alguien que instruye, que enseña, pero que lo hace
con respeto a la palabra de Dios, que lo hace con respeto a las ovejas, que lo hace con respeto a la congregación y con sumo amor, ¿no? Al final de cuentas, una persona que también sabe presentarse, vamos a decirlo de alguna manera, que no anda, pues, por decirlo de alguna manera, indecorosamente, ¿okay? Que no anda indecorosamente, ya sea en palabra, en acción o en vestimenta, principalmente en el corazón, que su forma de actuar sea conforme a lo que debería ser como un hijo de Dios. Y después dice hospedador, una persona que de corazón sabe recibir a las personas que vienen a él. Sobre todo, miren, tienen que entender que a diferencia de estos tiempos, en aquel tiempo era más sencillo ver gente peregrinando, o sea, como moviéndose de un lado para otro, sin un lugar, sin un hogar, porque a diferencia, por ejemplo, de nosotros, hoy tenemos autos, transporte, aviones, barcos, etcétera, etcétera. En aquel tiempo se tenía que ir a pie, en mula o en camello, depende del lugar, y muchas veces se tenía que hacer durante un periodo largo de tiempo. O sea, ahorita sentimos que un viaje de 12 horas es largo, pero en aquel tiempo a veces caminaban 2, 3 o 4 días para llegar a un cierto lugar. Ahora, esas personas que iban caminando muchas veces pasaban por ciudades, pues era más seguro, y necesitaban a alguien que los hospedara para que después de terminar la noche esas personas siguieran su camino, porque vuelvo a decir, eran caminos bastante largos. Entonces, las personas, como una acción de amor y cuidado y empatía, tenían generalmente un cuarto apartado para la gente errante o la gente que iba caminando de un lado para otro. Entonces a esas personas las invitaban a pasar para que esas personas también comiesen, bebiesen, descansasen y siguieran con su camino sin ningún tipo de impedimento, pues también corrían peligro de quedarse fuera y ser asaltados, ser agredidos, entre otras cuestiones. Entonces, una de las características que incluso podemos extrapolar de otra manera y de la misma manera también hacia las personas que tienen que estar de liderazgo y en obispados, es tener el cuidado y la empatía por las personas que no tienen un hogar, o principalmente que están errantes de un lugar a otro, o como nosotros diríamos al día de hoy, la gente foránea de otro lugar que a lo mejor no tiene conciencia de la ciudad en la que tú vives. Tener el cuidado por esas personas para que no sean, en primer lugar, por ejemplo, estafados. Muchas personas llegan de un sitio a otro y resulta que, como se dan cuenta que no son de aquí, la gente les cobra más caro, la gente se termina burlando de ellos, les terminan estafando, entre otras cuestiones, que si tú tienes la oportunidad de ayudar, puedas ayudar a esa persona que es nueva en el lugar o que va de paso, ¿no? Por ahí. Tengas ese cuidado, y obviamente en cuanto a la iglesia de Dios, que tengas ese corazón para que si un hermano viene a ti, lo puedas recibir como es debido y escuchar sus necesidades, porque al final de cuentas para algo se es un líder y un guía en la iglesia de Dios, ¿sí? Esas cuestiones son importantes. Es ese cuidado por la gente principalmente. Y luego la siguiente parte dice apto para enseñar. Una persona, cuando nosotros vamos a la Escritura, hay una parte en donde la gente dice que están escritos 5 ministerios, de los cuales la mayoría al día de hoy siguen vigentes como ministerios, más no como puesto, y ya voy a explicar ese tema, aunque si lo vemos según la misma Escritura y cómo está redactado, podemos decir que más que 5 ministerios son 4, aunque por cuestión de cómo lo manejamos, al final de cuentas se terminan haciendo 5, y es que dice que Dios puso, el Señor Jesucristo puso apóstoles, aparte de apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? Entonces sería apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, el pastores y maestros lo dice en la misma oración, porque lo va separando por punto y coma, casi, en el texto. Dice, puso apóstoles, puso luego profetas, luego puso evangelistas y luego puso pastores y maestros. Y aquí es donde yo quiero dar esta enseñanza. La persona que quiera ser pastor, obispado, líder en una iglesia, tiene que ser capaz de enseñar.
Por lo mismo tiene que hacer dos cosas. Una, aprender y aprender a enseñar. Esta característica yo, por ejemplo, trato de llevarla a la obra a través de ejemplos. ¿Okay? Yo generalmente trato de que la enseñanza sea más clara a través de los ejemplos e incluso a través de la definición de conceptos, ¿no? Dándoles el significado de ciertas palabras y incluso en muchas ocasiones estos ejemplos llevándolos a la actualidad. Eso ayuda a que lo que se está enseñando sea más sencillo de recibir. Y la persona que va a querer estar en un liderazgo, si no es apto para enseñar, no va a servir para ese liderazgo, porque va a llegar gente a querer escuchar la palabra y no la va a entender. Por lo mismo, tiene que tener la paciencia, porque con la palabra apto quiere decir que no solamente sepa enseñar, sino que sea capaz de hacerlo. ¿Sí? Porque tener el conocimiento y llevarlo a la obra son cosas diferentes. Entonces, cuando dice que sea apto para enseñar, es una persona que en primer lugar tiene paciencia para enseñar, tiene entendimiento y sabiduría de la enseñanza y de la palabra, tiene ciencia, o sea, conocimiento de la escritura, es una persona en constante aprendizaje de la palabra. Así como hay personas en puestos de trabajo que todos los años y todos los días tienen que ir aprendiendo más de su propio puesto porque se va actualizando, la diferencia entre nosotros es que la palabra de Dios no se actualiza, y punto. El detalle está en que cada día seguimos aprendiendo más y más y más y lo vamos llevando e implementando en nuestra vida. De manera que todo el tiempo la persona que tiene que estar en un liderazgo o obispado tiene que ser capaz de enseñar la verdad, porque la investiga, la lee, la aprende constantemente. ¿Okay? Constantemente, porque la palabra de Dios tiene esa instrucción, ¿no? De enseñarse a través de ella, poder hacer que los hermanos crezcan en el Evangelio. Entonces, tiene que ser una persona que si no es apta, se tiene que convertir en una persona apta para enseñar, con la paciencia, con el cuidado, con el amor y con el conocimiento y sabiduría para llevar a la obra esas explicaciones y enseñanzas. ¿Qué más? No dado al vino, dice aquí. Una persona que no tiene vicios que pueden llegar a malograr el conocimiento de su mente. La cuestión que muchas veces he escuchado es el beber no es un pecado, y en parte tienen razón. El beber en su propio concepto no es un pecado, pero sí te lleva al pecado, y ciertamente está escrito: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y si algo hemos visto en la Escritura y algo hemos entendido por causa del Espíritu Santo es que lo que no me edifica ni me conviene, no lo debo hacer. Así me sienta yo en la libertad, no lo debo hacer, porque yo ya no vivo para mí, sino que nosotros vivimos para Dios. ¿Okay? Esa parte ya la vimos ayer y la repetimos bastante. Entonces, espero quede bastante claro que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Por tanto, las cosas que ni nos convienen ni nos edifican, se dejan de lado. Y entre esas cuestiones está el vino, está el alcohol. Yo no digo que el café, hay personas que sí, que lo piensan, que dicen el café también tiene una cuestión adictiva, también te termina cambiando un poquito la mente, porque te termina despertando, pero también eso te perjudica, porque te arruina el sueño. Miren, es una cuestión muy personal en ese aspecto, la Escritura no dice nada, pero creo que sí es consciente de nuestra parte tener ese cuidado porque haya cosas que no se vuelvan ningún vicio ni nada por el estilo, porque así como el vino, hay otras cosas que terminan siendo perjudiciales a causa de ¿qué? De nuestra falta de dominio propio. El que toma café, está bien que tome, pero sea consciente que si toma demasiado café, también va a afectar a sus funciones, así como con el vino, así como con el alcohol, entre otras cuestiones. Pero específicamente aquí la cuestión es no dado al vino. Si es que hay algunas, porque las hay, denominaciones e iglesias que piensan que no tiene ningún problema en que la gente beba, mientras que no se emborrache, porque la Escritura sí habla que el pecado en sí es emborracharse. Es una cuestión válida, mientras que el líder de esa iglesia no tome ni vino ni alcohol, ¿okay? Que no se ha dado a la bebida, para ser más exacto, que no tome.
Es necesario, vuelvo a repetir, es necesario que eso sea así. Dice más, no pendenciero. O sea, una persona, si no me equivoco, la palabra pendenciero es como alguien que le gusta pelear, que le gusta discutir, que le gusta estar ahí en contiendas. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta parte es sumamente importante y es algo que yo les he dicho muchas veces, porque es sencillo y es bastante fácil que lleguen personas a decir, no, es que tú, por ejemplo, mantienes a los pastores o mantienes a esas personas que te predican o mantienes a esa gente y las tienes de mantenidos y nada más los andas enriqueciendo. Y aquí es donde entra la cuestión que yo les he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque hay gente que discute en cuanto al tema del diezmo, en cuanto al tema de la ofrenda, y dicen que muchas veces esas cosas se enseñan y se predican cuando Jesús mismo las enseñó, pero dicen que las enseñan y las predican para enriquecerse, cuando en realidad se predican o se tienen que predicar porque son beneficiosas para cada uno de nosotros, por cuestión de las bendiciones que Dios ha dado a través de ellas. Pero, ahí va el punto importante, la persona que tiene un liderazgo de este tipo de cuestiones tiene que tener conciencia de que así tenga la capacidad de ser abundante en riquezas, no debe serlo. Hubo una cosa que yo una vez les enseñé y la voy a retomar, y era sobre el tema de la riqueza, que yo decía que era bastante difícil, si no es que imposible, que exista un cristiano rico. ¿Okay? Pueden existir cristianos abundantes, personas que tienen mucha abundancia, reciben mucho, pero nunca un cristiano rico. Y voy a explicar el por qué. O sea, seguramente sí, pero no son casos exageradamente extraños. ¿Por qué? Porque una persona que es creyente de corazón no acumula riqueza. Pues Jesús mismo dijo, y lo dijo con claridad, que nosotros no acumulemos riquezas en este mundo donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ese es el punto, que la riqueza, una persona rica es una persona que acumuló riqueza. Y nosotros, al ser creyentes, nosotros no acumulamos riqueza. Nosotros podemos ser abundantes, recibir mucho, pero así como recibimos mucho, entre tanto que nuestro corazón está en Cristo, damos en la misma cantidad y misma medida a todo aquel que lo necesite, sean amigos, sean familia, sea la iglesia de Dios, o sea a lo que Dios nos haya permitido ser abundantes, más que como un lago o como un estanque de agua podrido. Nosotros terminamos siendo más como un río de agua en cuanto a la bendición. Los cristianos y los creyentes tienen que ser de esa manera, personas a las que les llega la abundancia y la bendición, y así con esa misma abundancia y bendición abundan y bendicen a otros por medio de esa misma, de ese mismo beneficio. Ahora quiero dejar algo en claro, no quiere decir que ahorrar esté mal, no, porque una cosa es ahorrar, guardar para alguna necesidad o alguna cuestión en específico, incluso cuando se tiene una meta. Y otra muy diferente es acumular riqueza por ser rico. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes, porque uno muestra y demuestra codicia y otro demuestra una capacidad de administrar correctamente, ¿saben? El poder ahorrar muestra una capacidad de administración buena, y el acumular riqueza muestra codicia. ¿Okay? Entonces, la persona que va a ser líder no tiene que estar deseando ser una persona rica, ni mucho menos una persona que tiene lujos, que quiero comprarme camisas súper caras, pantalones súper caros, mira mi traje de 15,000 pesos. No, porque al final de cuentas, por dar un ejemplo, con una camisa que te compras en 3,000 pesos, pues a lo mejor le comprabas 10 camisas de 100 pesos, bueno, 10 camisas de 300, ¿estoy bien? Sí, creo que sí. A 10 personas o a 9 y tú te quedabas con una. Al final de cuentas, a lo que quiero llegar es que nosotros mismos no podemos tomar las cosas de riquezas y desperdiciarlas en nosotros mismos, acumulándolas para nosotros, porque muestra nuestra codicia. ¿Okay? Yo incluso les he enseñado
y les he dicho, y no lo veo como algo malo porque la misma escritura lo muestra, que en lo necesario ustedes gasten, que necesitan comida, gasten en comida. No piensen solamente en gastar lo menos posible, sino si de verdad necesitan estar sanos y comer bien, gasten, porque al final de cuentas Dios va a prosperar ese alimento y va a prosperar también su economía para darles lo necesario. Hay cosas en las que vale la pena, y no solo vale la pena, es necesario gastar. Pero hay cosas en las que sabemos que no es necesario gastar, que no es necesario para nada gastar, porque tiene una marca, porque termina costando el triple, cuádruple, y que realmente ese dinero se puede utilizar para ayudar a otros, o incluso a ti mismo ahorrando para algo necesario. Entonces, el que esté en liderazgo, y aunque esto es para los que tienen liderazgo, es necesario que ellos vivan así, pero también para las personas que no tienen un liderazgo, es necesario que ustedes, hermanos míos, busquen llegar a ese nivel de poder ser como si fueran obispos. ¿Por qué? Porque los varones, y esto es algo que saben perfectamente, son los pastores de su casa. Y como pastores y obispos de su hogar, tienen que cumplir estas características. Entonces, no es cualquier cosa, no es solamente para pastores, es también para ustedes que tienen familia, varones que tienen esposa, varones que tienen familia. Estas características son obligatorias para ustedes. Mujeres, ustedes ya conocen sus características. Hemos visto lo que viene siendo el capítulo 31 de Proverbios, que habla de la mujer virtuosa. Ahí ya saben cómo comportarse. Varones, esta es su responsabilidad como padres de hogar y de casa. ¿Okay? No es solamente para los que en una iglesia quieren ser obispos, sino para cada uno de los hombres que en la familia necesitan ser los pastores de su propia casa. Tienen que cumplir todas estas características. Y por lo mismo, no deben ser codiciosos en ninguna manera, porque aquel que es codicioso enseña a sus hijos a ser codicioso. Aquel que desea riqueza termina pasando ese mismo deseo a las personas a las que instruye. Yo les doy un ejemplo, y esto lo hemos visto cientos de veces. Iglesias en donde el pastor o la pastora o quien esté como líder es una persona extremadamente rica o muy pudiente, pero son personas que se han enriquecido del pueblo de Dios, incluso, ¿cómo? Diciéndoles que Dios enriquece al hombre. Y hoy viene tu bendición económica, por ejemplo. ¿Qué más da lo económico? Si tenemos comida, bebida, casa, techo donde estar, tenemos una familia, tenemos salud, ¿por qué tendríamos que desear más de eso? ¿Por qué tendríamos que codiciar más de lo que Dios ya nos ha dado, que es bueno? Que si tenemos necesidad de algo, pues obviamente podemos pedir esa necesidad a Dios. Pero si no tenemos necesidad de nada, ¿por qué el anhelo tan incorrecto de desear más? ¿Okay? Esa cuestión es a la que yo me refiero. Si sabemos que la misma escritura a la mujer, por ejemplo, le dice no tengas vestidos costosos, se lo dice en Timoteo, se lo dice también Pedro, que la mujer no se atavíe de ropa costosa o de vestidos lujosos, cuanto más en otras cuestiones. Entonces, también con el varón, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Tengan conciencia de eso, que tienen que aprender a evitarse primero ser codicioso y luego codicioso de ganancias deshonestas. Las ganancias deshonestas, aunque también muchas veces pueden ser acciones incorrectas, también se refiere a las ganancias sin sentido, que no tienen valor. Ganancias que no se ganan, vamos a decirlo así, por medio de la verdad, sino ganancias que se ganan por negocio mundano y sin sentido. Doy un ejemplo. Yo vendo ropa, ¿no? Siendo varón, vendo ropa para hombre y para mujer, bastante bien. Pero si yo vendo ropa que yo sé y yo conozco que no agrada a Dios, yo estoy teniendo codicia para conseguir dinero de ganancias deshonestas, vendiendo cosas que ni yo usaría, vendiendo cosas con las que yo hago tropezar a otros y a otras. Ay, que yo vendo minifaldas, pero yo nunca pondría una minifalda en una hija mía o en mi esposa. ¿Por qué la vendes?
O sea, si tú quieres ser líder en tu casa, en tu hogar, y para acabarla, también en la iglesia, tú no puedes hacer eso. Yo creo música secular, pero por mi cuenta yo le canto a Dios. ¿Por qué harías eso? Eso es ganancia deshonesta. Tú como varón no tienes que estar codiciando ningún tipo de ganancia por el estilo, y obviamente las mujeres también, pero refiriéndome a aquellos que tienen la obligación de estar como líderes de su hogar y líderes de la iglesia. Tú no tienes por qué estar codiciando las ganancias deshonestas, las que no vienen a través de la verdad del evangelio. Si yo voy a vender ropa, tengo que vender ropa prudente, pudorosa, decorosa, correcta delante de Dios. Si yo voy a vender alimento, tengo que vender un alimento que no mate a la gente. Si yo voy a vender un servicio, que sea un servicio que no pierda a la gente en el pecado. Entonces, considerando todas esas cuestiones, seamos sabios. Varones, no sean codiciosos en ningún aspecto de hacerse ricos de ganancias innecesarias. Mujeres, por favor, porque yo sé que es un deseo terrenal, no busquen un varón necesariamente rico. Busquen un varón que tenga a Dios, porque donde esté ese varón está Dios, y donde está Dios hay prosperidad. Y donde hay prosperidad no falta, no hay necesidad. Y ustedes también tienen que quitarse esa idea, mujeres, de la riqueza, de los lujos, de los deseos que son vanos e innecesarios. Disfruten del mundo y disfruten del mundo creado, no del mundo pecaminoso, no del mundo creado por la sociedad humana, sino del mundo creado por Dios. Vayan a la playa, disfruten del salir a pasear, disfruten de los cielos, disfruten de lo que Dios ha dado. Disfruten incluso de las cosas creadas por el hombre que no son pecado. Aquellas cosas que sabemos que no van en contra de la moralidad y de la corrección en Dios. Disfrútenlas, no es malo que lo hagan, pero no deseen las riquezas que simplemente pierden a los hombres y se termina convirtiendo en una idolatría hacia el dinero y la capacidad económica. Y sean sabias, mujeres, porque vimos, vuelvo a lo mismo, de la mujer virtuosa, como decía que era una persona que ayudaba incluso en lo económico a su familia, y el hombre tiene que ser el proveedor de su casa, pero no en codicia, sino en lo necesario y en lo que es bueno. Y el hombre por lo mismo tiene que ser ese ejemplo para su casa. Cerramos esta cuestión y seguimos con lo que viene siendo la lectura. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Una persona amable tiene que ser apacible, tranquila, templada, no avaro, no deseando puro dinero, yo quiero tener más y más y más, sino lo que tengo es suficiente mientras tenga para poder servir y ayudar en la iglesia de Dios. Y una cosita que ya creo que no mencioné, porque me habré perdido un poquito en las ramas, es que si ustedes saben que en cuanto al diezmo, la ofrenda, el pastor en el que están ahorita ustedes sirviendo o en el que están en la iglesia, no sienten la confianza de darle el diezmo ni la ofrenda porque sienten que la va a usar para sí mismo, aclaro, es importante que los que sirven en el evangelio vivan del evangelio, ¿okay? Es más, una de las responsabilidades de nosotros, los que no ganamos del evangelio, es ayudar a los que sí lo hacen, para que ellos tengan todo lo necesario. Que eso es una obligación, porque dice, tendría que revisarlo en otro lugar, pero sí dice que tenemos la obligación de cuidar a los santos, o sea, a los que se encargan del evangelio. Es nuestra responsabilidad y al final de cuentas es una situación que ellos tienen ese derecho. Ahora bien, a pesar de tener ese derecho, ellos no deben aprovecharse de ese derecho para tener riquezas, sino solo lo necesario, lo que es útil, lo bueno, y disfrutar de lo que viene siendo su trabajo, porque al final de cuentas es un trabajo que se hace. Ahora bien, en esto que mencionaba, si ustedes no se sienten en la seguridad y tranquilidad de poder otorgar el diezmo y la ofrenda porque sienten que ese dinero se lo va a llevar el pastor o la familia del pastor y no va a hacerlo para la iglesia, para las situaciones o trabajos o misiones de la iglesia, no lo va a usar para los pobres, para los necesitados, ni tampoco es una persona dadivosa, ¿para qué sigues ahí? Si ese pastor no cumple con las características que debería cumplir.
vete de ahí, huye de ahí, pues no es un buen líder. Si no confías en él para darle el apoyo y el sustento, no estés ahí. No estés ahí. Pero si tú ves que es una persona entregada, que ama, que es constante, que enseña, que instruye, que de verdad es ejemplo, no solamente que habla, sino que enseña con el ejemplo de vida en Cristo, no te duela ayudarle o apoyarle en lo necesario, porque esa persona procura tu alma, así como tú procuras su bienestar físico. Y esto es un trabajo de toda la iglesia. Ahora bien, siguiente parte de la escritura dice que gobierne bien su casa. ¿Okay? Que ahí va a explicar que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y después dice el por qué. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, es una persona que primeramente procura a su familia, y es necesario que lo haga para también aprender y saber cómo procurar a la iglesia de Dios. Si por alguna razón es una persona que no tiene el cuidado por su familia, tampoco lo va a tener por la iglesia de Dios. Entonces es importante que sea una persona entregada a su familia. Dice, no un neófito, es una persona nueva en la fe. No sea que se envanezca, pero no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, o sea, una persona que lleva 1 año o 2 años no puede estar de líder. No debería. ¿Por qué? Porque peligro por esa misma naturaleza nueva se vea envanecido por, mira, llevo 1 año, año y algo, ya estoy como líder, ya soy el que seguramente yo soy alguien muy necesario para la obra de Dios. Y entra, ¿saben? Como la vanidad. Y no, ¿para qué? ¿Para hacerlos caer en la condenación del diablo? No, es más, yo incluso a veces no recomiendo que se dé ese tipo de puestos y liderazgos a jóvenes, demasiado jóvenes, ¿saben? Porque ellos aún están definiendo qué es lo que van a hacer con su vida y muchas veces ni siquiera están en la conciencia de servir a Dios. Hay muchos que sí, hay excepciones y gloria a Dios por ellos, pero hay algunos que simplemente pues, no conocen todavía de la palabra lo suficiente como para tomar esa decisión. Y bueno, los ves de jóvenes sirviendo en la iglesia, no sé qué, de pastores, y al rato como adultos totalmente perdidos. Entonces es mejor que sea una persona que ya esté consciente de lo que desea y de lo que quiere, y que por sobre todas las cosas no sea nuevo en el evangelio, sino una persona que ya se ha notado sus frutos en el evangelio, que se ha notado que tiene conocimiento de la verdad y bueno, que cumple todas las características anteriores. Dice también versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque en la iglesia una persona puede ser la más santa del mundo, pero si para los de afuera esa persona no es una persona educada, no es una persona cuidadosa, no es una persona a la que se le pueda señalar como un verdadero cristiano, no cumple las características necesarias, no puede estar como líder o obispo. ¿Okay? Esas cuestiones era necesario que las viéramos para que nosotros mismos tuviéramos conciencia de lo que debemos cuidar de nosotros mismos. ¿Ok? Un segundo. No sé si quité la alarma que suena luego a las 11:30, pero pues bueno, ya luego lo iré viendo. Otra cosa, acabo de hablar de los líderes, ¿no? Acabo de expresarme en cuanto a los líderes, espero hayan tenido anotado porque son cosas que nosotros en general tenemos que también tratar de llegar a conseguir. Pero ahora también les quiero hablar de los servidores. Hay personas que no fueron llamados a predicar. Hay personas, no todos vamos a predicar, sino imagínense quién escucharía. No todos van a ser líderes de iglesias ni pastores, pero todos tenemos un servicio delante de Dios. Y sobre ese servicio tenemos que hacerlo de corazón, como lo habíamos mencionado antes. Tiene que ser algo que se hace por voluntad propia. En otras palabras, no tienes que estar esperando, varón, mujer, a que te llame el pastor, a que te llame el hermano, a que te llame. Tú, si tienes una capacidad para ayudar en alguna cuestión, ve, dirígete a la persona líder y diles, esto es lo que tengo para poder ayudar a la iglesia. Si les sirve, estoy a la disposición de la iglesia, estoy a la disposición del servicio, estoy a la disposición del ministerio. Y tengan ese corazón para ofrecer ese servicio, ¿okay? Que sea algo que salga de su propio corazón,
no solamente de la petición del pastor o de la pastora o de la persona que está como líder, bueno, pastor, por lo que mencionábamos, ¿no? De que el obispado, el liderazgo es llamado para los hombres, no para las mujeres. Tendría que tocar este tema, pero bueno, al final a lo mejor si me preguntan ya les explico el por qué. Entonces, a los pastores y líderes, pues ponerles en perspectiva esa disposición, principalmente, tener ese cuidado, ¿no? Principalmente lo vemos en Romanos. Si nos vamos a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, habla justamente de los servicios, del cómo debemos servir. No todos tenemos el mismo don, no todos tenemos el mismo servicio, lo mencioné al principio, pero todos tenemos la capacidad de servir. Y según la capacidad de servir que tengamos, sirvamos de todo corazón. Dice, de manera, versículo 6 de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, o sea, el que tenga el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Okay, el que tiene la capacidad, miren, se los pongo así. ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién le fue dado el don de la profecía? Bueno, profetice conforme a lo que Dios le ha hablado y conforme a la palabra de la fe. Un segundo, creo que me hablaron, no estoy seguro. Déjenme confirmar y regreso, ¿vale? No pasó nada. Creí que me habían hablado. Sigo con la enseñanza. Ahora bien, por lo mismo, la siguiente persona, que es lo que yo decía, si alguien tiene el corazón para servir, para ser servicial, sirva. Es que yo quiero servir aquí, quiero ayudar allá, pero acércate y sirve. Porque no sirve de nada que nosotros tengamos una capacidad a lo mejor de limpieza, a lo mejor de cocinar, a lo mejor de cualquier cosa en la que podamos servir y no ponerlo a la disposición de Dios. No tiene validez, se queda oculto. Es muy similar al hombre que agarró el talento que Dios le dio, lo guardó el Señor le dio, lo guardó bajo la tierra y luego que llegó su Señor dijo, aquí está el talento que me habías dado. Y le dice el Señor, siervo inútil. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dejaste eso? Mejor lo hubieras llevado al banquero y yo hubiera recibido los intereses. O sea, si no lo querías utilizar, mínimo lo hubieras puesto a disposición de alguien que sí lo pudiera usar. En nuestro caso, el servicio que podemos llegar a dar, que sea principalmente para la casa de Dios, o para ser más exacto, más que la casa de Dios, porque luego me entienden como que todo es en la iglesia, es para el servicio en la obra del Señor. Sea en casa, sea en la colonia, sea en la iglesia, sea en la ciudad, sea en la familia, háganlo para que el servicio sea correcto delante de Dios. Ven para acá. Ya te dije que tus gatitos ya no tienen que estarte quitando tu pancita, cosa. Decía. Entonces es bien importante esa cuestión, o al menos que la tengamos en conciencia, que nosotros en lo que podamos tenemos que tratar de ayudar. ¿Qué más dice? Por ejemplo, el de servicio, en servir, o el que enseña, el que sabe de la palabra, que se dedique a enseñarla, porque necesitamos más gente que pueda explicar la palabra a la gente que lo necesita. Ahora bien, por lo mismo, confírmese a sí mismo que está en la fe y que realmente sabe de lo que habla. No cualquiera puede enseñar, porque no cualquiera le ha sido dado el conocimiento ni la capacidad de enseñar. Que dice, el que exhorta en la exhortación, el que puede discernir lo que es correcto y decírtelo y decirte, oye hermano, esto a lo mejor no es lo correcto que hagas, y no te lo dice, esa persona está desperdiciando el don de servicio que Dios le ha dado. Entonces el que sabe exhortar, el que sabe llegar al corazón de la persona para el arrepentimiento, exhorte, enseñe. Dice más adelante, el que reparte, el que tiene la capacidad de dar, dice, hágalo con liberalidad.
O sea, vamos a decirlo así, es una manera de decir, hay una palabra que define mejor esa palabra de liberalidad. Es como con bondadosamente, ¿no? Como en mucha capacidad. Hágalo sin miedo, sin preocupación, de corazón, al final de cuentas. ¿Sí quedó bien cerrado? Sí. Que lo haga de corazón principalmente. Luego dice más. Dice, el que preside, o sea, el que sabe llevar, el que sabe liderar, el que sabe, el que sabe guiar, dice, el que preside, con solicitud. Si tú sabes que eres líder, que al final de cuentas la gente te sigue, que tú puedes instruir, que sabes hacerlo, no te tienes que esconder en una esquina. Al contrario, tienes que estar en la disposición. ¿Quién se puede encargar de este ministerio? ¿Quién se puede encargar de esto? Yo me encargo, yo tomo la responsabilidad. O sea, en otras palabras, las personas que son responsables tienen que tener esa disposición de actuar, no esconderse en una esquina a ver quién levanta la mano. Si tú sabes que lo puedes hacer, di, Señor, me pongo en tu disposición a actuar. Yo les doy el ejemplo con la gente que me ha ayudado, porque tenemos un grupo de Telegram. Yo no abrí ese grupo de Telegram, yo ni siquiera sabía cómo abrir un grupo de Telegram, yo no tenía Telegram, en el cual se están resubiendo las grabaciones de los directos. Eso no vino de mí, vino de alguien que con su capacidad dijo, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer de esta manera. Tengo una idea de cómo hacerlo, y lo hicieron. Organizaron eso, lo arreglaron y lo pusieron. Eso es un servicio que se hace de corazón cuando tú lo ofreces, y no solamente lo ofreces, sino que lo llevas a la obra. Una persona que sabe presidir y que sabe liderar es una persona que tiene que estar en la disposición de hacerlo, porque muchos otros no se van a levantar a ser líderes, a guiar, porque es una responsabilidad. Si algo sale mal, es tu responsabilidad. Si algo sale bien, es el honor hacia lo que tú hiciste. Entonces no cualquiera lo hace, pero el que lo sabe hacer, hágalo, tenga esa disposición de hacerlo. Dice, el que preside con solicitud, tenga esa intención de hacerlo. El que hace misericordia con alegría. Y al final de cuentas, que cada servicio y que cada cosa se haga de corazón y como debe ser. Ese es el punto principal, al menos de la enseñanza de ahorita, que el que quiere estar en un liderazgo tenga conciencia que tiene la necesidad de cumplir varias características. Pero por lo mismo, también el que se quiere casar tiene que cumplir esas mismas características. Pero por lo mismo, también el que no va a estar como líder en algún lugar, como obispo o como padre de familia, también tiene que tener conciencia de que el servicio que puede hacer, lo tiene que hacer de corazón, ¿okay? Con una entrega, porque no es para los hombres, es para Dios. Y esa entrega que es para Dios también es dada a los hombres. O sea, porque sí, yo algo que sí puedo enseñarles es que decir, ay no, este servicio es solo para Dios. Sí, primeramente es para Dios, pero también para los hermanos. Imagínense, por ejemplo, este perfil está hecho principalmente para predicar la palabra de Dios, pues es un servicio para Dios, por algo se llama solo para Dios. Pero seamos sinceros, este servicio se hace de corazón para ustedes también, porque primeramente es para Dios, pero es reflejado para ustedes. Entonces, esa cuestión, esa intención también tiene que estar ahí en conciencia, principalmente, en conciencia que se hace por amor, por servicio, por cariño y por acción de gracia a Dios, por las gracias que nosotros podemos darle en nuestro actuar. ¿Okay? Y todo esto que se les enseña, todo esto en lo que se les insiste, todo esto en lo que se les instruye o se les explica que debemos hacer esto de corazón, no es porque no piense que la gente no lo quiere hacer, sino porque sé que muchas veces como que nos echamos para atrás por muchas cuestiones y estamos esperando la respuesta de Dios. En muchas ocasiones esa respuesta que esperamos de Dios es que alguien llegue y nos diga, oye, puedes servir en esto, pero ten conciencia de que si yo te lo digo a ti, tú vas a servir por compromiso conmigo.
y no con Dios. Es más sencillo que tú te levantes y digas, yo quiero ayudar y servir. Ambas cosas están bien, ¿eh? El que toma a una persona para pedirle y esa persona acepta la solicitud, hágalo con solicitud, pero también el que se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar en esto. Yo a lo mejor no tengo tiempo, pero tengo esta capacidad. A lo mejor no tengo capacidad, pero tengo personas que conozco que tienen esa capacidad y tengo los contactos. Cada uno a su manera, ¿no? Como quien dice. Y esto, tal y como dice en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice el versículo, ¿sí es este? A ver, creo que confirmarlo. Porque Dios, aquí va, y esto se los enseño por esto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Saben? ¿Hacia quién es el trabajo? Hacia Dios. Dice, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Ven? Por eso les digo que es para Dios, pero hacia ustedes, hacia la gente, hacia quienes, sí, son de Dios, al final de cuentas. Servicio a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, seamos conscientes en ese aspecto de servir de corazón a la obra del Señor, dirigida hacia los santos, que somos nosotros los que hemos sido santificados en el Señor. ¿Ok? Les dije que me tenía que quitar ese ok. Pues muy bien, sigamos con el siguiente versículo. Versículo 3. No como teniendo señorío, o sea, no obligando. Por ejemplo, yo cuando les hablo, incluso no quiero enseñarles con la obligación de no lo hagas porque yo te lo mando, porque no tiene nada que ver con eso. Ni tampoco porque yo soy líder y yo soy el que sabe, no, sino como un servicio a ustedes, en el cual, por cierto, muchas veces les he repetido, lean la Escritura para que vean que lo que yo les hablo no es porque yo lo diga, sino porque lo dice Dios. Aprendan de la Escritura para que también tengan conciencia de la verdad, sin necesidad de que nadie les pueda engañar. Y dice, no con señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En mi caso, aunque desafortunadamente, o afortunadamente no tengo idea, pero yo creo que es más desafortunadamente, no tengo la posibilidad con ustedes de estarlos cuidando todo el tiempo, pero entre tanto que ustedes tienen la disposición y la confianza y la fe de acercarse, mandarme mensaje y preguntarme algunas cosas, trato de guiarlos lo mejor posible para que estén cuidados. ¿Okay? Yo lo que les digo y lo que les he hablado y lo que les he contestado generalmente es por cuidado de sus almas, ¿okay? No es por mandato, es por cuidado. Y muchas veces sé que tienen como esa duda de si dirigirse o no, pero entre tanto que yo les pueda apoyar, permítanmelo. Y si no puedo, oraré por ustedes y dejemos que Dios sea el que obre al final de cuentas. Pero de la misma manera, ustedes que están ahí, que también seguramente en sus casas, en su iglesia, en su lugar, se van a ver en la necesidad de apoyar, de ayudar, de liderar, tienen una responsabilidad. Padres de familia, madres de familia con sus hijos primeramente. Procúrenlos, cuídenlos, porque es su responsabilidad. ¿Cómo? Siendo ejemplo de la grey. La palabra grey significa como... es el conjunto de ovejas, ¿okay? Siendo ejemplo para la gente que está en la iglesia. Ejemplo de puntualidad, ejemplo de amor, ejemplo de misericordia. Un niño aprende a darle a los pobres porque sus padres siempre que pasan dan a los pobres. Un niño aprende a leer la Escritura porque sus padres les gusta leer la Escritura. Un niño aprende a orar cuando ve que sus padres en la necesidad o cada mañana van y se dirigen a Dios. Entonces, de la misma manera, los hermanos en la fe, de los que tenemos un cuidado, tenemos que serles ejemplo para ellos. Si nosotros queremos hablarle a alguien sobre la salvación, pues primero nosotros tenemos que demostrar que la salvación está en nosotros a través de nuestra manera de actuar. ¿Okay?
Hay una enseñanza que hace tiempo di, que me gustaba mucho y que me gusta mucho, que se llamaba Somos Sal, ¿ok? Y esto sale obviamente del versículo 13, si no me equivoco, de Mateo 5. Si vamos a Mateo 5, versículo 13, vemos que Jesús enseña sobre esta cuestión. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y ahora quiero detenerme aquí para explicar este tema. Mucha gente dice que la sal es porque antes la carne, para que no se echara a perder tan rápido, se le echaba sal, y hay personas que dicen que por eso Jesús decía eso, porque somos los que evitamos que el mundo se eche a perder por completo, y en parte tienen razón, porque nosotros somos los que terminamos o tenemos que tener la iniciativa de predicar la verdad, de evitar el aborto, de evitar las injusticias, de evitar, entre otras cuestiones, lo que es desagradable para Dios, la agenda LGTB y otras cuestiones sobre las cuales tenemos que estar en contra. Ahora bien, esa es una manera en la que ven este texto. Otra manera en la que lo llegan a ver es porque todo sacrificio en el Antiguo Testamento se daba con sal, y sin sal no se daba un sacrificio. Por tanto, para que un sacrificio fuera acepto, tenía que tener sal. En otras palabras, nosotros en parte podemos ser ese motivo por el que Dios todavía acepta la bondad del hombre, por llamarlo de alguna manera. Y también otra cuestión por la que pues creo que es la más común que se piensa, es porque la sal es la que da sabor a los alimentos, y un alimento desabrido no dan ganas de comerlo. La realidad y el punto que se pueda llegar a creer es que la representación de la sal es la representación del ser. ¿Me explico? ¿Cuál es el propósito de ser de la sal? Ser salado y salar alimentos y salar, ¿cómo se dice? Salar los sacrificios. Salar es ser salado, ese es su propósito. Y dice, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si la sal dejare de ser salada, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. De la misma manera, nosotros, nuestra esencia es ser cristianos. En otras palabras, de Cristo. En otras palabras, como Cristo. Pero si nosotros dejamos de ser cristianos, dejamos de parecernos a Jesús, dejamos de tratar de imitar a Jesús y empezamos a comportarnos a nuestra manera, no servimos más para nada, porque entonces no somos cristianos. Otro ejemplo, el que es creyente, si deja de creer, pues no es creyente. En otras palabras, nosotros nunca debemos dejar de ser como Cristo. Siempre tenemos que ser cada vez más como Cristo para seguir siendo llamados como somos, cristianos, hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que ser imitadores del verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Pero si nosotros no somos así, ¿qué clase de ejemplo estamos dando? No solamente a la gente de la iglesia, sino también al mundo. ¿Cómo podemos reflejarles la luz que viene de Cristo? Si nosotros no somos luz, que es justamente lo que dice más adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Algo que por cierto Jesús menciona en otro texto que dice, yo soy la luz del mundo. Pero si ahora nosotros nos menciona como la luz del mundo, es porque nosotros somos el reflejo de lo que Él es. Y nosotros venimos a dar ese reflejo al mundo. Y si nosotros no damos ese reflejo al mundo, pues no estamos siendo lo que se supone deberíamos ser. Dice así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos el ejemplo para el mundo de que somos hijos de Dios, y de alguna manera también nos sirve para demostrar la obra que Dios ha hecho en nosotros.
la bondad, la misericordia, el amor. Por eso la palabra dice en muchas ocasiones: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, ser imitadores de Dios como hijos amados, sed misericordiosos como Dios es misericordioso, sed santos porque yo soy santo, entre otras cuestiones. Porque tenemos que ser como Él. Fuimos hechos, llamados, escogidos para ser hechos a imagen de Jesucristo. Y bueno, eso justamente lo vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 29. Esta parte yo creo que sería algo que sería bueno que se quedaran grabada en su mente, porque es uno de los propósitos por los que Dios nos llamó. Y es, como dice aquí, a los que llamó, a los que antes conoció, o sea, a los que nos escogió, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nuestro propósito es ser lo más parecidos a Jesús en todos los sentidos. Es que no podemos ser como Jesús, tal vez no, pero nuestra intención, nuestro camino, nuestra meta es ser como Cristo, por amor a su nombre, porque permanecemos en Él para salvación. Entonces, el que permanece en Él, por primera de Juan 2:6, tiene que andar como Él anduvo. Tenemos que ser ejemplo de lo que Cristo era para todos, para creyentes y para no creyentes. Siguiente versículo, pero principalmente a los creyentes, que es aquí donde da el ejemplo, siendo ejemplo para la grey. Siguiente versículo, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe, Jesús, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esa corona incorruptible de gloria, y por esa corona incorruptible de gloria, es necesario que nos abstengamos de la maldad, del pecado, de la avaricia, de la fornicación, de la falta de amor hacia los hermanos, de la falta de amor a la familia, de la falta de amor a Dios. Es necesario que nos abstengamos de todo lo que podría hacernos caer y tropezar. No es solamente un término de, ¿cómo se dice? De bueno, voy a alcanzar ese beneficio de estar con Dios y por lo mismo voy a, ¿cómo se dice? Pues no necesito hacer nada. O bueno, no tiene nada de malo que yo vea esta serie, o no tiene nada de malo que yo haga esto, o que haga aquello, o que disfrute de esto y disfrute de aquello. En parte no, pero ciertas cosas. Porque hay cosas que aunque se puede permitir, no sirven de nada. Y si de corazón tú quieres conseguir esa corona incorruptible, dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dando un ejemplo de los que compiten en carreras, y esto incluso al día de hoy lo vemos, los que son competidores olímpicos, ¿de qué se abstienen? Se abstienen de comidas incorrectas, se abstienen incluso de relaciones muchas veces, se abstienen de todo eso con una intención: ganar una medalla. En aquel tiempo era una corona. Pero ¿qué dice ahora? Capítulo 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, aquel que compite, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, si ellos dejan fiestas, dejan alcohol, dejan esto y dejan aquello, y lo dejan ¿por qué? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros más nos debemos abstener de cosas que no nos convienen, porque nuestra corona que vamos a ganar no es una corona corruptible, sino una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, corro, no como a la aventura, no como sin meta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, no es darse golpes físicos, sino más bien el hecho de someter nuestra carne para dejar cosas que no nos convienen y llegar a la meta delante de Dios. Vale la pena abstenerse de muchas cosas
por amor a Dios. Y creo que es algo que a veces la gente no entiende. No, pero ¿por qué tengo que dejar esto? Por amor a Dios, por no pecar, por no... Imagínense, la cosa tan simple. Por tener una amistad que no te conviene, por querer guardar una amistad que no te conviene, peligro y pecas. Y al pecar, te pierdes. ¿Valía la pena? Claro que no. Claro que no valía la pena. Por ver una serie, terminas teniendo pensamientos incorrectos. ¿Valía la pena ver esa serie para pecar contra Dios? Claro que no. Y como no valía la pena, abstente de ello. O sea, no hay necesidad. Siguiente versículo. Igualmente, jóvenes, ahora hablando de los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, o sea, respétenlos. Y ténganlos como autoridad. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, no sea uno arrogante sobre el otro, yo mando y tú mandas. Todos somos hermanos. Incluso cuando a mí me han dicho maestro, yo les he dicho, bueno, maestro soy por la acción que hago de enseñar, pero maestro solamente Cristo. Todos nosotros, dice él, son hermanos. Entonces, seamos conscientes de eso para que nuestra arrogancia nunca llegue, sino más bien que andemos en humildad unos para con otros, todos siendo hijos de Dios, siervos de Jesucristo y parte del cuerpo de Jesucristo. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿De quién? De Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Y aquí viene el tema de la ansiedad, de las preocupaciones, de los problemas. Toda esa cuestión debe ser echada sobre Él, sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo le voy a hacer cuando venga este problema? ¿Cómo le voy a hacer con esta persona que se ha puesto contra mí? ¿Cómo le voy a hacer con el trabajo que... Deja eso en manos de Dios. Confía en Dios. Él se encargará porque Él tiene cuidado de ti. ¿Okay? No entres en esa situación de afanarte por una cuestión, porque eso es lo que nos lleva a la ansiedad muchas veces, el preocuparse por algo en demasía. Y no hay necesidad, porque a diferencia de los hombres perdidos o mujeres perdidas que no tienen a Dios, tú y yo sí que tenemos un Dios que nos procura, nos cuida y nos ama. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este día. Y ahora sí podemos, como quien dice, empezar a mandar los versículos y las dudas contestarlas. Vamos a orar. Señor Padre, muchas gracias que nos das esta oportunidad, Padre mío, Padre nuestro. Gracias que tienes ese cuidado siempre por nosotros, de darnos palabra, de guiarnos, Señor. Ayúdanos a ser a los varones líderes correctos, obispos de nuestro hogar, Señor. Obispos de nuestra propia vida, teniendo dominio y administración por sobre nuestro propio cuerpo, Señor. Y a las mujeres, hazlas, Señor, mujeres virtuosas, esas mujeres con tanto valor que ni siquiera el oro ni las perlas preciosas pueden llegar a comparárseles, Padre. Hazlas mujeres santas y perfectas para lo que tú quieres, Señor. Y a nosotros en general, Señor, hombres y mujeres, danos el corazón para servirte como es debido. Padre Celestial, guíanos en tu verdad y no nos permitas perdernos. En el nombre de Cristo Jesús, permítenos serte agradables siempre. Amén y amén. Terminamos ahora sí, muchachos, el devocional del día de hoy.